Buenas noches. Aunque ya le dedicamos un programa a los implantes dentales, hoy vamos a volver a hablar de ellos, ya que existen ciertas situaciones determinadas por la anatomía del paciente en las que se nos complica un poquito el tratamiento y generalmente hay que realizar alguna cirugía previa para poder colocarlos. Nuestro invitado de esta noche es el doctor Gonzalo López Castro, odontólogo, doctor en odontología por la USC, tutor clínico del Departamento de Periodoncia de la Facultad de Odontología de la USC y que se dedica exclusivamente al tratamiento de la periodoncia y los implantes dentales. Buenas noches, doctor López. Muy buenas noches. Hace un par de semanas hablábamos con la doctora Fernández Couce de cómo había que colocar un implante cuando teníamos hueso suficiente. El problema es cuando queremos colocar un implante y no tenemos suficiente alto o ancho de hueso. Existen ciertas estructuras anatómicas que no podemos invadir con los implantes. Cuéntenos qué limitaciones tenemos, tanto en maxilar superior como en maxilar inferior. Bien, cuando queremos abordar una técnica quirúrgica, en este caso de implantes, es importante generar un escenario ideal para de ese modo poder conseguir la rehabilitación protética buscada, porque realmente el paciente lo que demanda no es la colocación de un implante, lo que busca el paciente es tener un diente lo más parecido a lo que tenía antes de haberlo perdido. En el maxilar superior, la estructura anatómica que generalmente genera más problemas son los senos maxilares, pero es una limitación relativa, ya que con el seno maxilar tenemos determinadas técnicas quirúrgicas que nos permiten mejorar la situación, mejorar el escenario para luego poder abordar la colocación de las fijaciones. En relación a la mandíbula, en la mandíbula la situación se complica un poquito más, porque dentro de la mandíbula figura el nervio dentario inferior. El nervio dentario inferior entra en la rama ascendente, como usted bien sabe, a través de la espina de Spix y viene a salir a nivel de los premolares en el agujero mentoniano. Y ese tramo de premolares hacia atrás lo tenemos limitado por la posición del nervio dentario. Aunque existen técnicas como la traslocación del nervio, es decir, generar un canal en una zona más inferior para dar altura a la mandíbula y de este modo poder colocar las fijaciones, generan muchas veces determinados problemas que ni el paciente ni el profesional están dispuestos a asumir, como es la parestesia del labio. Por tanto, las complicaciones en ese área son más difíciles de abordar. Hay que utilizar técnicas de regeneración, y la industria también nos permite colocar implantes cortos, implantes con una longitud menor que nos permite solucionar algunos casos donde esto no era posible, ¿no? Vamos a comenzar hablando del problema cuando estamos muy cerquita de esa estructura que explicaba que es el seno maxilar, que están situados más o menos en esta zona. Eso es una cavidad aérea que está recubierto por una membrana y que nosotros no podemos colocar ahí implantes, porque ya explicamos el otro día que para poder colocar el implante necesitamos que haya hueso alrededor. ¿En qué consiste esa cirugía denominada de elevación de seno maxilar para poder colocar los implantes cuando no hay alto suficiente? Bien. El seno maxilar, como bien decía, es una estructura aérea, es una estructura hueca que está recubierta por una membrana, que es la membrana de Schneider, y dependiendo de la cantidad de hueso que tengamos, así podemos hacer dos técnicas o dos abordajes diferentes. Si tenemos entre 4 y 5 milímetros, podemos realizar una técnica que se llama la elevación de seno atraumática, es decir, nos valemos de esos 5 milímetros que presenta el paciente y a través de la penetración del alveolo que generamos para la colocación del implante, utilizamos una serie de instrumentos que se denominan osteotomos que nos permiten hacer una elevación controlada de esa membrana sinusal. De tal modo que partimos de un hueso de unos 5 milímetros y podemos llegar a 4 o 5 milímetros más, dándole una mayor longitud y una mayor proporción a lo que es el tamaño dentario con respecto a la fijación que va a soportar ese diente. El problema es en aquellos casos donde realmente no tenemos estos 5 milímetros, donde tenemos menos de 5 milímetros. Aquí ya hay que hacer una técnica, una elevación de seno traumática. La elevación de seno traumática consiste, como hacen los otorrinos, la técnica de tratamiento de sinusitis, es hacer una ventana lateral en la pared anterior del seno, con lo que nos permite hacer un abordaje hacia la membrana. Eliminamos este hueso de la parte externa y llegamos a la membrana y generamos un desplazamiento de la misma hacia la parte superior, practicando un espacio que va a ser luego rellenado por una serie de materiales que nos van a permitir conformar ya la cantidad de hueso ideal para colocar las fijaciones futuras.
Y ese material de relleno muchas veces a los pacientes le genera una cierta inquietud. No sabe o no entiende muy bien qué pasa con ese hueso que se mete, si hay que sacarlo después, si puede dar alergia, de qué está formado, porque hace años también había con esto de las vacas locas, que si era de vaca o si no. Sí. Bueno, explíquenos un poco en qué consiste ese material. Bien, para una técnica de elevación de seno, como acabamos de comentar, traumática, donde hay que colocar este material en el interior, vamos a utilizar dos factores fundamentales, un osteoconductor y un osteoinductor. El osteoconductor va a ser este hueso, que es un hueso bovino, que realmente es la parte inorgánica, la matriz inorgánica del hueso, que no va a transmitir ningún tipo de patología, porque es un hueso ya tratado y dedicado a esto, igual que se utiliza en otras especialidades de la cirugía en traumatología, por ejemplo. Y vamos a utilizar dos partes de hueso autólogo, es decir, hueso del propio paciente, y una parte que denominamos un seno injerto, como por ejemplo puede ser el caso del hueso bovino. La misión del hueso bovino es generar un andamiaje, una serie de andamios dentro de esta estructura, este hueco que hemos generado dentro del seno, y dentro de este andamiaje las células óseas del paciente van a facilitar la penetración dentro de él y así conformar el magma o la matriz ósea definitiva. Va mezclado siempre con un osteoinductor, porque el osteoinductor va a acelerar este procedimiento, va a inducir a las células de esa cavidad para que se genere este hueso de una mayor calidad. ¿Y los implantes se colocan en el mismo momento o hay que esperar a que eso todo se compacte, por decirlo de alguna manera, que nos puedan entender? Sí. ¿En qué momento se colocan? Bien, va a depender mucho de la cantidad de hueso que presente el paciente. Decíamos antes que esta técnica traumática se va a hacer en aquellos casos donde tengamos menos de 5 milímetros. Si por ejemplo tenemos 1 milímetro, no vamos a poder dar estabilidad al implante, porque ese magma que acabamos de colocar todavía no se ha generado ese proceso de regeneración ósea. Esta técnica de regeneración tiene que consolidarse para luego poder darle estabilidad primaria a los implantes que hemos colocado. En aquellos casos donde tengamos un hueso de 3-4 milímetros y la calidad ósea sea buena, lo que nos va a permitir es darle estabilidad al implante y podemos hacer las dos técnicas combinadas, la colocación del implante y la técnica de regeneración con la elevación de seno traumática. Y en caso de que no podamos colocar los implantes, más o menos ¿cuánto tiempo hay que esperar desde que hacemos la elevación de seno hasta que en una segunda cirugía podemos colocar los implantes? Dependiendo de las características del paciente, aproximadamente entre 6 y 8 meses vamos a tener el injerto totalmente consolidado para poder darle estabilidad al mismo. Aunque se recomienda hacer una técnica tomográfica donde podemos también generar una densitometría para ver la calidad del hueso antes de intervenir al paciente. Y una vez que tenemos nuestros implantes ya formados, su hueso alrededor, desde el primer momento que entró el paciente y se le hizo la elevación de seno, se colocaron los implantes o tuvimos que esperar y volvemos a colocar los implantes. ¿Cuánto tiempo hay que esperar para colocar los dientes, que realmente es lo que le interesa al paciente? Realmente estamos sometidos a la presión del tiempo, en las técnicas quirúrgicas que nosotros realizamos, pero es una técnica realmente lenta, porque necesitamos que el hueso esté consolidado, decíamos entre 6 y 8 meses. Luego vamos a colocar los implantes a este paciente y tendremos que esperar entre 2 a 3 meses dependiendo de las características óseas del mismo, ¿no? Por tanto, es una técnica que es predecible, porque la literatura lo avala, que es totalmente predecible, siempre y cuando seamos respetuosos con los tiempos de regeneración y de cicatrización, porque por mucho que cambien las técnicas quirúrgicas, la cicatrización y la biología solamente es una, y no podemos ser contrarios a esto, porque si nos adelantamos, el riesgo al fracaso que vamos a tener ya casi es asegurado, porque la estabilidad primaria va a depender solamente del hueso que presentaba el paciente. Todo ese magma que hemos nosotros generado, esa nueva situación ósea que hemos generado, es un hueso joven que está por madurar, y quien va a intervenir mucho en la maduración de este hueso van a ser las fijaciones que nosotros vamos a colocar en él, porque una vez que damos carga a esos implantes y que el paciente empieza a masticar con ellos, ese hueso va a neoformarse, va a cambiar su estructura y va a convertirse en un hueso más sólido. Por tanto, la espera es inevitable. Yo, de hecho, muchas veces le digo a los pacientes, les hago razonar. A ver, si llegamos a una situación en la que un paciente tiene una ausencia dental y tiene tan poquito hueso, esto quiere decir, lo sabemos los dentistas, que hace mucho tiempo que ha perdido esa pieza. Con lo cual, si lleva tanto tiempo sin su muela, que no le entre prisa ahora de adelantar 2 o 3 meses el tratamiento, porque luego va a ser un tratamiento que va a ser a largo plazo. Y lo que usted decía, si no respetamos los tiempos, puede haber un fracaso mayor que en una cirugía normal de un implante.
Vamos a ver, hasta ahora no hablamos mucho de milímetros, de alto de hueso, de ancho de hueso, pero para que tenga una referencia al paciente, porque estos datos nunca lo saben, ¿cuánto mide un implante? Porque hay veces que yo en la clínica a lo mejor le enseño una reproducción de un implante que tengo, pues una cosa así, Sí. y me dicen, pero eso es lo que me va a colocar en el hueso, ¿no? Obviamente no, porque le saldría por la nariz, vamos. ¿Qué dimensiones tiene? ¿Cuál es la dimensión ideal que deberíamos colocar? Hay un protocolo en relación a la colocación del implante ideal. El implante ideal vendría determinada su longitud por el tamaño de la corona, es decir, debe haber una relación entre el tamaño del implante y el tamaño de la corona que se va a colocar. Lo que sucede es que tampoco es una relación que podemos comparar, como por ejemplo cuando hacemos un puente sobre un diente natural, porque el diente natural tiene un comportamiento biomecánico totalmente diferente al de un implante. Es decir, un diente necesitaría un menor tamaño en muchos casos que un implante, porque el implante es una osteointegración, es una estructura de titanio totalmente soldada al hueso. Por tanto, a veces necesitamos combinarlo con más implantes para de este modo poder repartir, digamos, biomecánicamente la fuerza con estos que estamos colocando. Otra de las razones es la posición donde colocamos el implante. El diámetro también es otra variable, no solamente la longitud, sino también el diámetro. Debemos utilizar siempre un diámetro adecuado que no invada demasiado el hueso. Si tenemos un hueso de 5 milímetros de ancho, no podemos colocar un implante de 4,5, porque la cantidad ósea que va a recubrir, digamos, el implante va a ser extremadamente fina y no va a permitir que la biología funcione en ese hueso, que haya una vascularización de todo ese hueso y acaba perdiéndose. Como consecuencia va a generar un defecto inicialmente estético y consecuentemente una pérdida de la fijación. Por tanto, cada caso es de analizar en concreto. Por decir como norma general, es importante pensar en implantes más estrechos en el sector anterior, que es el área donde supuestamente es más estrecho, y implantes más anchos en los sectores posteriores. Y la longitud va a venir dada por las características anatómicas del paciente y el tipo de características también biomecánicas del mismo. Hablábamos hace un ratito del tiempo de espera, pues desde la cirugía, la colocación de las coronas. Esto ya lo hablamos el otro día, pero como es un tema un poco, digamos que está mucho en boga, ¿qué opinión tiene acerca de esos implantes en un día? Los implantes de carga inmediata que vemos constantemente, publicidad, ¿se puede hacer en todos los casos? Desde luego con estas limitaciones anatómicas, Sí, no. no. ¿Qué opina acerca de estas técnicas? Bien, podemos decir que en mi experiencia clínica personal, yo llevo 17 años colocando implantes y antiguamente los tiempos de espera eran mucho mayores. Yo recuerdo esperar 8 meses en el maxilar superior y 6 meses en mandíbula antes de la colocación de la prótesis, con unos criterios extremadamente rigurosos impuestos por la escuela de Göteborg, del grupo de Brannemar, que es el padre fundador de la implantología protocolizada, vamos a decir, y eso ha venido cambiando con el paso del tiempo. Y ha venido cambiando, pero realmente lo que cambió no fue la tecnología. Es decir, lo que se supo es que realmente no era necesario esperar tanto tiempo. Lo que se conoció mediante estudios que se hicieron en esta universidad, del grupo de Brannemar, del grupo de Benström, de Alberson y todos estos que usted bien conoce, lo que determinaron era que no necesitábamos esperar tanto tiempo porque una vez que los implantes empezábamos a masticar, como comentaba hace un rato sobre ellos, incluso mejorábamos las condiciones de la osteointegración. Pero claro, se ha marcado el límite, porque los tejidos blandos, según los criterios de éxito, son 42 días de cicatrización. La osteointegración en maxilar superior son 3 meses, en mandíbula son 2 meses y medio. Todo lo que cambiemos esto, estamos, digamos, jugando en la cuerda floja. Es decir, no se puede decir de forma estandarizada que todo el mundo tenga que esperar 3 meses y todo el mundo tenga que esperar 2 meses y medio. Va a depender un poco de las condiciones anatómicas de las que hablábamos anteriormente. Pero si tenemos que hablar de protocolos, esos serían los protocolos que biológicamente está demostrado que el implante tiene un 99% de éxito. Y decir esto en medicina es decir mucho. Todo lo que bajemos de esto, lo que vamos a cambiar es los criterios, vamos a cambiar los porcentajes de éxito. Yo creo que charlando con los pacientes y explicándole esto, la mayor parte de los pacientes en mi consulta aceptan los conocimientos biológicos y una cirugía basada en la evidencia científica, no en la colocación inmediata por un reloj y un tiempo que es el que determina el paciente. Bueno, el paciente es lógico que pida cuanto antes mejor,
porque yo, visto desde el punto de vista del paciente, lo entiendo perfectamente. Cuanto antes se resuelva el problema, mejor. Menos visitas a la consulta, menos alteración de su ritmo de trabajo, etc. Pero con la biología no se puede jugar. Bien es cierto que hay casos en los que sí es necesario la colocación inmediata del implante. Por ejemplo, el típico paciente que va en una bicicleta y sufre una avulsión de un diente, es decir, pierde un diente unitario. Ese diente unitario va unido a más estructuras. El diente no solamente es un diente, sino que tiene su hueso circundante, sus tejidos blandos. Si este paciente pierde el diente, un diente que estaba perfectamente sano, y no se hace nada, lo que va a suceder es que los tejidos blandos se van a colapsar. Por tanto, la complicación de tratamiento futura va a ser mucho mayor, porque vamos a tener que intentar volver que todos esos tejidos, tanto hueso como tejidos blandos, vuelvan a la posición anterior. Y no digamos si el paciente tiene una sonrisa gingival, es decir, que enseña los tejidos blandos. En estos casos está súper indicado la colocación inmediata del implante. Es una técnica muy especial, no es una técnica estándar, es una técnica para determinados profesionales que tienen cierto hábito quirúrgico, colocación del implante y la provisionalización inmediata, es decir, la colocación del diente inmediato. ¿Para qué? ¿Para darle una satisfacción al paciente? No. Simplemente para mantener esa estructura de los tejidos blandos y que esa cicatrización conforme en la posición que unas horas antes estaba en la boca, es decir, para mantener lo que el paciente tenía. De hecho, está nombrando el doctor López mucho los tejidos blandos, y es que para conseguir una estética buena de un implante, o mejor dicho, de una corona que va sujetada a un implante, es muy importante como quede la encía. ¿Hay que hacer algo para que la encía quede bien, o simplemente por el hecho de colocar un tornillo ya eso se adapta al colocar la corona? Porque hay veces que de repente ves a una persona que sonríe y tiene toda su encía más o menos en la misma altura y un diente sube, que eso queda horroroso. ¿Qué hacemos cuando sucede esto? Bien. Lo primero, cuando se aborda un caso de un paciente edéntulo, ya sea parcial o total, es charlar con el paciente. ¿Y por qué charlar con el paciente? Porque hoy en día nos centramos mucho en la tecnología, nos centramos en las tomografías computerizadas, nos centramos en las técnicas rápidas de cirugía, técnicas de, como hablamos ahora, de carga inmediata, de ser rápido en darle solución al paciente, pero nos olvidamos de lo que hacían los clásicos, que era charlar con el paciente, hablar con él y analizar detenidamente las estructuras de la cara. Cuando hablamos de estética, ¿qué estamos hablando? Estamos hablando de belleza. Y estética es una palabra que creo que tiene origen griego, viene de estéticos, y significa lo que se percibe mediante sensaciones. Es decir, cuando nosotros le queremos dar estética a un paciente, no le estamos dando un diente, le estamos dando una biointegración de lo que le estamos colocando. Es decir, estamos colocándole un diente, estamos manipulando sus tejidos, estamos posicionando el labio en una postura adecuada, estamos jugando con los tercios estéticos de la cara. Por tanto, realmente es mucho más que un diente. Ahí entran variables como son la armonía, entra la simetría, entra el diseño general de una serie de estructuras, el diseño de la sonrisa. Y dentro de la sonrisa tenemos dos factores, lo que se llama la sonrisa blanca, que la conforman los dientes, y lo que se llama la sonrisa rosa, que la conforma la encía. Por tanto, cuando un paciente pierde un diente, el diente, como decíamos anteriormente, no solamente es el diente, sino que es el diente, el hueso que lo circunda y los tejidos blandos. Al perder estas estructuras, va a cambiar totalmente la estética, no solamente de la falta de ese diente, sino de la armonía de los tejidos que lo circundaban. Y todo eso no va a volver. Nosotros tenemos que valernos de una serie de terapias, una serie de técnicas, una serie de procedimientos que nos van a permitir idealizar una ilusión de lo que había antiguamente. Y eso realmente no se hace en poco tiempo. Necesitamos manipular esos tejidos, ver cómo se conforman, porque no van en todos los pacientes a la vez. Por ejemplo, cuando trabajamos en sectores anteriores, trabajamos siempre con provisionales, de forma estándar. Siempre todos los pacientes que operamos en el sector anterior van a llevar un provisional, para saber cómo van a evolucionar los tejidos una vez que le ponemos esa prótesis. Es un provisional estético que integra perfectamente en la estética del paciente y en su hábito, en su capacidad para poder masticar, pero nos permite jugar con sus tejidos blandos hasta alcanzar la situación ideal. Por tanto, los resultados, digamos, de éxito hoy en día en implantología, los pacientes deben exigir más a sus profesionales. Deben exigir no solamente que un implante permanezca ahí y que pueda tener un diente que ha perdido, no. Hoy en día hay que pedir más cosas. Que sea longevo en el tiempo,
que tenga una armonía, que esté integrado, que realmente no sea un implante, que sea un diente, biológicamente integrado, como nos gusta decir, y al mismo tiempo que no le moleste y que, sobre todo, tenga un fácil mantenimiento. Es decir, que el paciente, por el hecho de llevar una prótesis, no tenga más dificultades que las que tiene higienizarse que una boca normal. Y quizás añadir, sobre todo, que no se note que es un diente postizo, que eso es definitivamente el éxito de un tratamiento con implantes, que no se note que llevas un diente postizo. Hablábamos de la estructura del seno maxilar. En el maxilar inferior tenemos el nervio dentario. Cuando no tenemos hueso suficiente es un poquito más complicado obtener más altura ósea. Muchas veces hay que recurrir a extraer un trozo de hueso de otra zona donante del paciente para colocarlo ahí. Usted, en su experiencia, ¿los pacientes están muy dispuestos a sacarse un trozo de hueso de una pierna o de calota para poder tener dientes? Pues en toda mi trayectoria profesional nunca he ofrecido otra alternativa de tratamiento, y tiene una explicación por un lado de aceptación, como usted bien dice, por parte de los pacientes, porque, como se dice, la mejor técnica es aplicarle a uno lo que le gustaría que le pusieran a él, ¿no? Y yo, si puedo resolverlo de otro modo, sin quitarme hueso de la cresta ilíaca o del peroné o tal, pues mucho mejor. Eso por un lado. Y por otro lado, el origen del hueso, porque el origen del hueso de la pierna y de la cadera no es el mismo que el de la cavidad oral. Por tanto, si podemos obtener un injerto en la cavidad oral, el pronóstico de ese injerto va a ser mucho mejor. No va a tener el grado de reabsorción que tiene un hueso, por ejemplo, obtenido de la cresta ilíaca. Es un hueso del mismo origen, lo podemos obtener del mentón. El mentón es una zona dadora muy fácil de obtener para cualquier profesional, no requiere de una técnica complicada. Podemos obtenerlo de la rama ascendente, podemos obtenerlo del trígono, es decir, hay muchas posiciones dentro de la cavidad oral donde podemos obtener hueso, y al mismo tiempo el paciente va a agradecer que nos invadan otros territorios, ¿no? Sí, o incluso hacer otra técnica, como hablábamos con la doctora Fernández Couce, de pues a lo mejor colocar 4 implantes en el sector anterior y una sobredentadura o una prótesis híbrida, pero como siempre nos quedamos sin tiempo y tendremos que dejarlo para otro programa. Le voy a hacer una pregunta para acabar que muchos pacientes hacen y me gustaría que lo aclarara. ¿Por qué existe un abanico tan importante de precios en el tema de los implantes? Hay clínicas dentales en que el precio de un implante es X y en otras pues que es X más 1000 euros. Vamos. Esto genera pues mucho recelo en los pacientes. ¿Qué le diría? Bien. Ante el tema del precio, que es algo que no nos gusta hablar nunca. Nunca los dentistas, nunca hablamos de dinero. No nos gusta. La primera variable es las características de los materiales. Es decir, estábamos hablando de aproximadamente unas 350 marcas de implantes distintas que existen, digamos, inventariadas, ¿no? Y de esas 350 podemos quedarnos con, ¿cuántas? 6, 7 marcas aproximadamente. Por tanto, ya el material es una característica ya importante para diferenciar el precio. El material está vinculado directamente con estudios científicos que avalan el producto que se está utilizando, lo cual ya es muy importante. Ya el profesional ya debería centrarse en ese tipo de materiales que están avalados científicamente. ¿Y lo segundo qué es? Lo segundo es la oferta de tratamiento. Como decíamos antes, el paciente lo que viene buscando a la consulta es un diente. El paciente no viene buscando un implante. Viene buscando una técnica mínimamente invasiva, es decir, que sea lo más discreto a la hora de colocarse, pero viene buscando un diente. Y a veces reponer un diente no solamente es colocar un implante y encima tomar una medida y colocarle una corona, sino que hay una serie de protocolos, como comentábamos antes, mejorar los tejidos blandos, mejorar la cantidad de hueso, una serie de variables que vienen asociadas al valor del implante, porque realmente no solamente es el valor del implante, es toda esa terapéutica quirúrgica que el paciente tiene alrededor. Cuando se diseña un tratamiento de implante, se diseña desde la base, como dicen los clásicos, todo aquello que se explica antes de la intervención son explicaciones y lo que se dice después son disculpas. Por tanto, es muy importante protocolizar todo lo que se necesita, y el coste va muy vinculado a toda la terapéutica quirúrgica que se pueda ofrecer al paciente para mejorar o para reponer este diente que el paciente ha perdido.
Y quizás yo añadiría también que efectivamente cualquier odontólogo puede colocar un implante, pero sí que es cierto que hay un grupo de odontólogos pues, que se gastan un dinero en formación, en hacer un máster, en hacer estancias en el extranjero, para poder tener más recursos a la hora de afrontar estas intervenciones de las que estamos hablando. Bueno, doctor López Castro, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, ha sido un placer tenerlo. Muchas gracias hoy en el por programa. invitarme. Gracias. Y a ustedes nada más, ya lo han visto, disponemos de muchísimas técnicas quirúrgicas para poder colocar implantes aún con las características anatómicas del paciente más adversas. Simplemente lo tiene que hacer un profesional que esté formado para esto. Gracias por haber estado con nosotros. La próxima semana nos vemos en Esta Boca es Mía.